insistimos en que esta otra perspectiva o tendencia epistemológica del racionalismo es una tendencia centrada en la razón, ¿sí? En la búsqueda de juicios razonables que nos permitan explicar el mundo. Aquí, por supuesto, que tenemos la gran reflexión filosófica elaborada por Kant, que ha determinado mucho de la producción del conocimiento desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII. Han determinado la producción de conocimiento porque incluso podríamos decir que hasta hace muy poco, y todavía hoy por hoy, no se comprende como conocimiento sino aquello que sea absolutamente comprobado y absolutamente explicado a través de juicios de la razón. Sin embargo, muchas otras perspectivas o corrientes o tendencias por hoy que hoy circulan en el mundo del conocimiento, y sobre todo el conocimiento pedagógico, artístico, filosófico, pues se van a distanciar mucho del racionalismo, van a estar muy cerca, poco más cerca del empirismo y más cerca de los otros enfoques que tenemos en esta diapositiva. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el enfoque idealista y el enfoque realista. El enfoque idealista, hay una pregunta allí clave para estos dos enfoques, y es cuál es el objeto de esta verdad. Por un lado, una realidad interna a uno mismo, ¿cierto? Y es decir, que el conocimiento se produce por esa verdad que se produce primero en mí. Y en el enfoque idealista, una realidad externa a uno mismo, que está basada en el conocimiento que yo puedo producir por fuera de mí, y que por supuesto, o que se produce por fuera de mí y que luego llega a mí, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar como una línea que sale del interior hacia el exterior y otra línea que va del exterior hacia el interior. Bueno, vamos a avanzar un poco más en la diapositiva número 8. Lo que vamos a encontrar es una diapositiva que nos hace una pregunta: ¿qué es el conocimiento científico? En esta pregunta lo que vamos a ver es el conocimiento científico se denomina como el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Aquí esta es una definición muy general, la pongo como pues porque es importante que nosotros entendamos, y aquí perfectamente validamos esa idea de que el arte es conocimiento y es productor de conocimiento, porque dentro de los procesos artísticos podemos hablar de ese conjunto ordenado, probablemente no comprobado, no sistematizado, pero sí sistémico, de saberes obtenidos de una forma. Quizás la metódica de la que hablamos cuando estamos hablando de investigación en artes, o cuando hablamos de una metódica en artes, no es quizás la metódica más estructurada, porque recordemos muy bien como lo plantea Imanol Aguirre y lo plantean también Arthur Eflan, por ejemplo. El campo de la educación artística y el campo del arte son campos no estructurados. No significa que sean campos desordenados, significa que no corresponden sus modos de operación a las mismas estructuras que se desarrollan en los campos otros de conocimiento, ¿sí? Entonces, puede ser que no sea una metódica muy generalizada para todos, pero en cualquier caso, los investigadores en pedagogía, en artes y en pedagogía artística desarrollamos algún tipo de método particular, pero desarrollamos un tipo de método. Lo podemos llamar también estrategias o formas de conocimiento. Usamos mucho la observación. De hecho, muchas de las cosas que nosotros hacemos tanto como pedagogos, como artistas es observar el mundo, y la base de muchas de nuestras cosas es la observación sobre ese mundo que nos rodea y sobre ese mundo que nos llama y nos convoca. La experimentación, por supuesto que siempre está dada, pues es indudable el proceso experimental que se desarrolla en el arte, incluso en la pedagogía también, y creo que hoy por hoy estamos muy más que antes, o bueno,
no sé si más que antes, pero estamos muy llamados a siempre estar desarrollando procesos de experimentación pedagógica que nos permitan comprender un poco más cómo se desarrollarían de la mejor forma los procesos de enseñanza-aprendizaje en el campo de la educación artística. El análisis de fenómenos y hechos, por supuesto. La realidad es una cosa que, como lo decía, nos convoca, nos llama, nos atraviesa, nos implica, y dentro de esa realidad hay multiplicidad de fenómenos, y llamamos aquí fenómenos a fenómenos sociales, fenómenos culturales, fenómenos artísticos, fenómenos políticos, que son de nuestro interés, y a todos estos y a ese conjunto de todos estos elementos es a lo que llamamos un conocimiento científico. Por lo tanto, veremos que esto de lo científico no es que solo esté asociado a un problema de los investigadores de la NASA, sino que es un problema de todos los investigadores en cualquier campo del conocimiento. Aquí hay unos elementos de validación. Seguramente esto en términos generales, como les decía, probablemente nosotros tengamos nuestros propios escenarios de validación que no coincidan con todas las cosas que hay aquí, con todos estos criterios, pero vale mucho la pena conocerlos. Por ejemplo, tenemos el criterio de validez, el criterio de objetividad, el criterio de universalidad, que pese a que no estemos muy en armonía con todos ellos, como lo decía, es importante que los conozcamos como criterios de validación del conocimiento científico. Allí solo están mencionados algunos. Vamos a ir a la diapositiva número 9. En esta diapositiva número 9 vamos a encontrar qué es y para qué sirve el conocimiento científico, ¿sí? El conocimiento científico, un método científico nos sirve, o un conocimiento científico nos sirve para llegar a una conclusión sobre el por qué. Yo pienso que la investigación, y esto me parece muy bonito y creo que tiene que ver con el espíritu infante que habita en casi todos los investigadores, y yo diría que todos los investigadores, porque la investigación es la ciencia de los porqués. Yo creo que para todos es común saber que los niños todo el tiempo preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y esto por qué se enfría? ¿Y esto por qué es caliente? ¿Y por qué no puedo salir? ¿O por qué sí puedo salir? ¿Por qué no puedo invitar a mi amigo? ¿Por qué esto es azul? ¿Por qué esto es verde? La investigación es eso. La investigación es la ciencia de los porqués. Es volver a despertar ese espíritu infantil en el que incluso sobre las cosas más absurdas, las cosas más elementales, las cosas que parecieran no tener importancia, empiezan a tener una importancia fundamental. Entonces yo quisiera en este momento invitarlos a todos ustedes a que se inspiren en esa ciencia del porqué y se pregunten por todas estas cosas que a veces cuando nos volvemos adultos o nos vamos volviendo adultos pensamos que no tienen ninguna importancia, pero sí la tienen. Entonces la investigación es eso, es esa ciencia, o es volver a ese espíritu del preguntarnos por qué, ¿sí? ¿Por qué llueve? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué? Y no necesariamente las respuestas tendrán que ser unas respuestas lógicas, o al menos, bueno, de pronto sí lógicas, pero no necesariamente unas respuestas centradas en la razón filosófica de la que les hablaba con Kant, a partir de juicios, aunque nosotros tenemos que aprender a argumentar, sino un tipo de explicaciones distintas a fenómenos que nos interesan. En la diapositiva número 10, como ustedes van a poder observar, tenemos un cuadro que pareciera un poco complejo, pero lo que va a hacer este cuadrito es explicarnos algunos de los criterios por los cuales las cosas se convierten en conocimiento científico. O sea, cómo nosotros convertimos aquellas explicaciones que damos a las preguntas por el por qué, ¿cierto?, las convertimos en conocimiento, o se han convertido en conocimiento científico. Encontramos varios criterios: el criterio de comunicabilidad, el criterio de sistematicidad, el criterio metódico, el criterio de verificabilidad, el criterio de precisión y el criterio de universalidad, ¿sí? En el campo del arte y en el campo de la pedagogía incluso aún más, es muy importante, por ejemplo, el criterio de comunicabilidad o el criterio de comunicable, ¿sí?
quiere decir que nosotros podamos, en efecto, conversar con otros acerca de ese conocimiento que producimos. El conocimiento no tendría ningún sentido si es un conocimiento que no puede ser comunicado, que no puede ser transferido, que no puede ser apalabrado, que no puede ser expresado. Incluso el arte es una pura expresión de la necesidad de decir, ¿sí? De contar al mundo, de participar en el mundo de una manera muy específica. En esa medida, el arte cumpliría con el criterio de comunicabilidad, que es uno de los que usamos en la construcción o en la determinación de un conocimiento científico.